hay un proyecto en marcha contra la dominicanidad y que debemos reforzar nuestros principales valores, fundamentalmente tomando en cuenta a nuestros grandes héroes en la lucha por la existencia de un pequeño país que se llama República Dominicana. Y en primer lugar está Juan Pablo Duarte, seguido de otras personalidades como Luperón, como Manolo Tavares y como Camacho. Saludos, en esta ocasión tenemos como invitado especial a Santiago Castro Ventura, quien es historiador y médico. Con él vamos a estar compartiendo sobre la figura de Juan Pablo Duarte, sobre la base de un libro escrito por él titulado Juan Pablo Duarte en la proa de la historia, donde el autor plantea una visión distinta a lo que la historiografía ha sostenido sobre Duarte, al colocarlo como una persona de acción antiimperialista y anticolonialista. Antes de continuar, por favor, no duden de suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones, que es la forma más efectiva de apoyarnos en la creación de este contenido. Por igual, este contenido está siendo apoyado por los siguientes mecenas. Gracias. Como les decíamos, la entrevista gira en torno a la figura de Duarte y va a ser dirigida por Santiago Castro Ventura. Que les aproveche. Muchas gracias. Duarte en su época representó los sectores más avanzados en nuestro país. Por ejemplo, aquí todos los sectores estaban conscientes que había fracasado la unificación de la isla porque los haitianos, en particular el presidente Boyer, en vez de hacer un país confederado, dándole autonomía a los dominicanos como ocurría con los Estados Unidos y los diferentes estados, como ocurría con la Gran Colombia, nos trató como un pueblo conquistado. Pero había diferencias en el que hacer. Por ejemplo, el sector muy importante vinculado a España se planteaba que esto tenía que volver a ser una colonia española. Pero aparecieron los diputados o parlamentarios dominicanos al Congreso haitiano que se plantearon que esto se debe buscar el protectorado con Francia y entregarse la perpetuidad a la península y bahía de Samaná. Y había un sector muy importante, que era el sector de los negros, y una buena parte de ellos, los haitianos, lo tenían confundidos, señalándoles que si ellos se retiraban de aquí, venía la Colombia, si venía la Colombia, volvía a la esclavitud. Entonces, el que se plantea una fórmula donde nazca un país libre e independiente, no solo de los haitianos, sino de toda potencia extranjera, como lo dejó establecido. Así lo recoge José María Serra en su libro, y así se recoge en el juramento de Duarte, que también ha sido rescatado. Es decir, es Duarte quien considera por primera vez que en este país, en esta parte, es viable un país libre e independiente. Recuérdese que ya antes la oligarquía con José Núñez de Cáceres trató de hacer un supuesto Estado independiente y español, pero era para ellos mantener la esclavitud. Y eso no llevaba a la unificación de todos los habitantes. Quien se plantea por primera vez que es viable esto es Duarte. Pero no solamente se lo plantea, sino que ya después de ejecutado todo este proyecto, llega el momento en que los afrancesados se apoderan y quieren darle rienda suelta a su proyecto de protectorado y entrega de Samaná. ¿Y quién encuentran de frente? A Duarte. A Duarte en la primera fila
y logra derrotarlo en una asamblea pública el 26 de mayo de 1844, cuando en la Plaza de Armas o Parque Colón Duarte exigió que la población votara y la población votó a favor de la moción de Duarte y de Manuel Jiménez, en el sentido de que no podía enajenarse ninguna parte del territorio nacional. Es decir, Duarte libra una verdadera jornada anticolonialista de preservación de la patria dominicana, que hoy se quiere desnaturalizar. Gracias, maestro. Quisiéramos, por favor, saber cuáles son esos acontecimientos que permiten colocar a la figura de Duarte como una persona de acción y radical y anticolonial. Bueno, lo primero es que fíjate cómo no se entendía que un país libre e independiente no puede enajenar ninguna de esas partes. El delegado a la Junta Central Gobernativa por los trinitarios, Sáenz, firmó el acuerdo, y no porque era un traidor, sino porque no entendía eso, porque no lo entendía. Pero hay una comunicación del señor gobernador de Puerto Rico. Recuerden que Puerto Rico era una colonia española y que aquí había un bando pro-español que quería agapar el NAR. Hay una comunicación de él, donde él reseña a la Cancillería española lo que ocurrió aquí. Dice, un grupo de jóvenes inexpertos, encabezado por un tal Duarte, es que ha tratado de oponerse al actual rey. Pero ese actual rey de Santana era favorecido, era que favorecía el proyecto anexionista. Pero ¿dónde tú encuentras más la actitud anticolonialista de Duarte? En la guerra restauradora. Pero Duarte tiene 20 años fuera del país. Y Duarte regresa cuando se entera que se ha hecho una anexión. ¿Y dónde regresa Duarte? Trataron los españoles de conquistarlo en Venezuela para que se uniera al carro de la anexión. Duarte lo rechaza. Duarte sale con una pequeña expedición de 5 personas y es perseguido por los españoles. ¿Y dónde llega? Al área de la restauración. ¿Y qué ocurre? Duarte dice que viene como un combatiente. ¿Y qué pasa? Que son incorporados los 4 compañeros de Duarte que vienen a la revolución, menos él. ¿Y quién es el presidente? Pepillo Salcedo. ¿Y quién es Pepillo Salcedo? Un baecista, radical. ¿Y quién es Baez? Un mariscal de campo del ejército español. Y él le ordena a Duarte que debe salir como diplomático. Y Duarte le señala, las cartas están ahí publicadas en el diario de Rosa Duarte, que es el archivo de Duarte. Duarte le señala que él había dejado al doctor Valverde en Venezuela para que fuera el delegado, que él quería pasar a combate. Y no se lo permite. Y hay un espacio donde Duarte rechaza. ¿Y qué ocurre? El periódico La Marina de La Habana, periódico colonialista español, publica un reportaje donde dice que Duarte ha venido y está disputando la dominación del gobierno restaurador a los que la dirigen. Y sospechosamente este periódico, que no había forma de que entrara al campo revolucionario, entre este periódico y se lo dejan próximo para que Duarte lo lea. Y ahí es que Duarte ve y escribe que él no vino para ser piedra de la discordia entre sus hermanos, y que él le escribe una carta a Salcedo que está publicada y que él acepta entonces ya la misión, pero que si el presidente quiere, él pasa a ser miembro de su Estado Mayor. Salcedo ni siquiera le respondió eso. Y ahí ya lo vemos, opuesto a los franceses, opuesto a los haitianos, opuesto a los españoles. Pero más adelante, cuando Báez, ya presidente en 1865,
trata de vender Samaná a los Estados Unidos. Hay una carta de él a José Miguel García diciéndole, si yo me opuse a los haitianos, si me opuse a los españoles, por la misma razón voy a oponerme a cualquier transacción con los Estados Unidos. ¿Qué te está diciendo? Que era un convencido combatiente anticolonialista, que no tenía vocación de poder. Y Duarte no llegó a organizar un proyecto que puso fin a la dominación haitiana. Y que en ese proyecto llegó hasta unirse a los haitianos opositores al tirano Guayé. Fíjate qué concesión tenía Duarte, que lo quiere presentar como un haitiano. Si él no hubiera querido saber, los haitianos no se unen a los haitianos liberales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo coyuntural de lograr tomar el poder político, y lo toman. ¿En qué momento? Y Duarte encabeza junto con José Joaquín Puello el golpe de Estado revolucionario del 9 de junio contra los reaccionarios que tienen que buscar refugio en el consulado francés. Duarte, ¿qué hace Duarte? Es el poder político que ha tomado. Y en ese momento, precisamente, hay una protesta del cónsul inglés y se le responde la nueva Junta Central Gubernativa Revolucionaria manifestándole una carta de puño y letra de Duarte que rechazaban esa protesta porque este país era un país libre, independiente y no se iba a unir a más nadie. Está ahí la carta de Duarte, que es que le responde, pero ellos tienen el control. ¿Qué sucede? Que en Santiago está el general Inver es de los afrancesados y empieza a perseguir a los oficiales vinculados al movimiento de la capital. Y digo yo, se comete el grave error de enviar a Duarte a resolver ese problema. ¿Por qué grave error? Porque este movimiento se hace con la participación del comandante de armas de Santo Domingo, José Joaquín Puello, que se une a ellos porque él estima Puello que si viene Francia, siendo el negro y sus compañeros negros van a ser esclavos. Por eso se alían a Duarte. Se tiene entendido que Puello solamente escuchaba las orientaciones de Duarte. Vemos los papeles del cónsul San Denis que lo dice. Duarte solamente cuenta con Puello y 300 negros que lo siguen a él. Pero Duarte ahora lo saca y va a Santiago. Santana está en Sabanagüey. Recuerden que huyó de Azua a Sabanagüey. Ya los haitianos están ahí. Santana regresa y el mismo San Denis lo dice de manera muy hábil. Él coloca las tropas suyas en todos los puestos de guardia donde estaban las de Puello y da el contragolpe de Estado reaccionario del 12 de junio. Entonces, es que Duarte no quiso, no, es que los otros tuvieron más habilidad y tomaron el control político del país. Hoy, ¿cuánta gente con voluntad de luchar y de gobernar no mató Trujillo? Porque no podían. Es decir, esto va a depender de la coyuntura política del momento, ¿no? Entonces, las condiciones favorecieron a Santana y su grupo, que se quedaron con el poder político. Perfecto. Maestro, la última pregunta ya para finalizar. ¿Cuál es la importancia en términos actuales de la figura de Juan Pablo Duarte? Mira, la importancia de Duarte es fundamental, porque Duarte, si nos ponemos a ver el mapa, nosotros somos una cosa minúscula. ¿Y qué se pensaba antes? Que no era posible, que era un solo país, que había que hacer aquí en esta islita. Sin embargo, había sectores que se planteaban que no era posible, que esto tenía que ser una zona dominada por una potencia extranjera. Y es Duarte el que se plantea la viabilidad de un país ya por cuántos años. Vamos para 200 años. Se ha demostrado que era correcto. Entonces, ¿pero qué es lo que Duarte plantea? ¿Que es un país enemigo de los haitianos? No, en ningún lugar Duarte incluso lo recoge José María Serra en su libro, dice, yo admiro al pueblo haitiano,
desde que lo veo luchando contra fuerzas increíbles, pero las condiciones no nos permiten seguir, son las condiciones. Y en todos los momentos vemos a Duarte oponerse a un dominio francés, un dominio haitiano, un dominio español, un dominio norteamericano. ¿Qué nos dice? Que Duarte era un combatiente anticolonialista y que siempre los dominicanos tenemos que apelar a ellos. Por ejemplo, en estos momentos, sí, en estos momentos aquí tenemos dominicanos que insisten en que aquí hay que hacer un solo país. Dominicanos de avanzada. Pero que cuando tú vienes a ver, esos dominicanos se están cobrando como ONG extranjera, que son las que están propiciando que aquí se haga un solo país. ¿Y cuál es la amenaza que tenemos hoy? Que tenemos aquí cerca de 3 millones, de 2 a 3 millones de haitianos, residentes, y que hay el proyecto que la mayoría se están naturalizando dominicanos. Y esto tiene un objetivo claro. Y hay ejemplos. Ahí está Kosovo. Kosovo. Mira, Kosovo, los albaneses eran vecinos de este país donde está Kosovo y finalmente coparon. Y coyunturalmente a las potencias les interesaba esto y hicieron un nuevo país llamado Kosovo, cuyos habitantes no son de ahí, sino que son albaneses. Entonces aquí los dominicanos, hay sectores extranjeros poderosos que de una u otra forma, por intereses, necesitan que aquí se haga un solo país. Y sabemos nosotros que somos dos pueblos totalmente diferentes. El Pechu, gobernador francés, por allá por 1803, declaró: son dos pueblos diferentes. Este hombre era francés y conocíamos pueblos. Y hoy en día, todo dominicano sabe, y todo el que no sabe, que somos diferentes. Entonces es imposible. Por eso es que tenemos que retomar a Duarte, porque Duarte nos planteó ser un pueblo independiente sin ser enemigos. Pues no debemos ser enemigos de nuestros vecinos, pero no es posible. No es posible. Ya vimos cómo este país es inviable. Pero no solamente es inviable. Aquí tenemos de 2 a 3 millones de haitianos. ¿Cuántos dominicanos tú tienes de aquel lado? Porque no hay garantías. Dominicano que cruza para allá es dominicano que tiene su vida en riesgo. Si vamos a hacer un país, no es posible. No tenemos cultura, tenemos una idiosincrasia totalmente diferente. El idioma no es una traba, porque hay países que tienen varios. España tiene 5 idiomas, ¿no? Pero sí, la costumbre, los hábitos son totalmente diferentes. Entonces, hoy en día es muy importante aferrarse al espíritu de Duarte, de ser un país libre e independiente de toda potencia extranjera. Haití no es una potencia, pero Haití tiene sectores importantes económicos que se dice que ellos, dentro de sus planes estratégicos, están explotar ciertas supuestas minas que hay allá y que necesitan una expansión del oeste al este para ellos tener facilidad. Yo no descarto nada. Yo sí sé que hay un proyecto en marcha contra la dominicanidad y que debemos reforzar nuestros principales valores, fundamentalmente tomando en cuenta a nuestros grandes héroes en la lucha por la existencia de un pequeño país que se llama República Dominicana. Y en primer lugar está Juan Pablo Duarte, seguido de otras personalidades como Luperón, como Manolo Tavares y como Camacho. Gracias por ver esta entrevista. Pasen buenas.